Señal directa. David Gómez Álvarez ya está en la línea telefónica con su colaboración de esta semana. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días, Sonia, muy buenos días al auditorio de Radio Universidad. Pues para hablar del último contrapeso que nos queda, Sonia, precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que cuando hablamos de orden constitucional, nos referimos a la composición institucional del Estado, que determina, por ejemplo, que somos una república federal y no una central, o que nuestro jefe de gobierno es el presidente electo por el voto directo y no un primer ministro en un régimen parlamentario. Es decir, ahí está definida la arquitectura institucional de México. Y además del orden constitucional va más allá de los arreglos jurídicos, es, digámoslo así, el gran pacto nacional en torno a los derechos y las libertades que acordamos preservar y los mecanismos para preservar dichos acuerdos. Vaya, es la institución encargada de preservar el orden constitucional y es finalmente la última instancia para determinar si un derecho está o no contenido en la Constitución y el último dique para frenar a los poderes que buscan imponerse de forma arbitraria sobre las leyes. La Suprema Corte ha reconocido, por ejemplo, que las mujeres tienen autonomía para decidir sobre su cuerpo cuando deciden interrumpir un embarazo. También ha sentenciado que el matrimonio no es un derecho exclusivo para las parejas heterosexuales y que el consumo lúdico de cannabis es una decisión estrictamente personal que el Estado mexicano no puede normar en términos morales. Vaya, la Suprema Corte de Justicia del país determina la moral general a través de criterios jurídicos que se convierte luego en norma constitucional. Por eso su enorme importancia para la vida democrática. Es innegable que los ministros de la Suprema Corte gozan de enormes privilegios, sueldos altísimos, prestaciones de primer nivel, impunidad prácticamente absoluta, en fin, eso ya lo sabemos. La dependencia, o mejor dicho, la independencia del Poder Judicial en relación al Poder Ejecutivo, al presidente, no debe entenderse como una licencia para servirse con la cuchara grande y más bien tiene que dirimirse en otra parte. Me parece que el Poder Judicial debe de honrar su independencia, demostrando que es indispensable para determinar el marco de legalidad deseable para la preservación de un país democrático y de libertades en un marco de un Estado constitucional de derecho. Que nadie esté por encima de la ley y que el piso sea parejo para todos, tanto en la protección de derechos como en la impartición de justicia, todos requisitos indispensables para lograr un país más igualitario. La salida del exministro Medina Mora del máximo tribunal abre una oportunidad para volver a honrar la institución indispensable que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos sabemos que las anteriores ternas que envió el presidente López Obrador al Senado dejaban poco espacio para el optimismo, aunque en esta ocasión creo que el titular del Ejecutivo sorprendió para bien. Envió, ahora sí, una terna de 3 mujeres con trayectorias amplias en el servicio público y creo que con capacidades técnicas demostradas en todos los casos. Pero como en toda terna, hay perfiles mejores que otros. De las 3 contendientes, me parece que la mejor es, por mucho, Ana Laura Magaloni, quien fundó y dirigió la División de Estudios Jurídicos en el CIDE y que se ha dedicado profesionalmente a estudiar las mejoras en la pedagogía del derecho y a realizar investigación sobre instituciones de justicia, particularmente el juicio de amparo y las instituciones de persecución y enjuiciamiento penal. Justo el perfil que hoy más se requiere en la Corte. Sin embargo, Magaloni tiene que pasar todavía por el escrutinio del Senado de la República, sobre el cual no tenemos ninguna certeza tras el desaseo y bochornoso episodio de la Cámara Alta para designar a Rosario Piedra como titular de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que exigir, por tanto, que el Senado reivindique y honre la importancia de la Suprema Corte en la vida democrática del país. No podemos permitir otra designación sin ninguna justificación, excepto la simpatía con el presidente. De lo contrario, me parece, el último dique habrá sido rebasado con los riesgos que ello supone. La Corte es el último contrapeso que nos queda. Tenemos que hacerlo valer por salud de la República. Hasta aquí mi comentario, Sonia. David, bueno, pues como menciona, sin duda una institución que ha sido muy importante, pero que además es de las pocas que ha logrado, sé que no es completamente así, pero que ha logrado mantener esta imagen de autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. No sucede así en los estados, por ejemplo, pero en el caso de la Corte, sus decisiones, algunas como las que ya nos enlistabas,
pues ha dejado claro que todavía es una institución que se salva un poquito de la forma en que se maneja este país. Así es, creo que la Corte a nivel federal, el Poder Judicial a nivel federal tiene mucha más autonomía relativa respecto de los supremos tribunales de justicia de los estados, por mucho. Creo que la gran reforma de 1996 en tiempos de Cedillo permitió que hoy, a más de 20 años, pues tengamos en efecto una Corte Constitucional mucho más autónoma. Quizá la parte que no han logrado revertir es la mala imagen por los altos sueldos y por algunas prestaciones y privilegios que son excesivos y que justamente en una mal entendida autonomía han defendido a capa y espada. Me refiero a los sueldos, a los choferes, a los gastos suntuosos, que en un país de desigualdades y de una enorme pobreza, pues sí causan indignación, y creo que ahí ha faltado mucha sensibilidad de los ministros, incluso de la exministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, para reconocer esos excesos que llegaron a sumar $500,000 mensuales en ingresos totales sumados a los ministros, algo que pues está muy por encima, que son 5 tantos lo que gana hoy el presidente de la República. Creo que si salvaran esa parte, la Corte podría tener de nueva cuenta un gran prestigio y sobre todo una función vital en la República, que es ser contrapeso de los otros poderes y sobre todo la Corte de Constitucionalidad del país. Muy bien, muchas gracias, David. Buenos días. Al contrario, gracias, Sonia, y buenos días a todos. Buenos días, David Gómez Álvarez. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional.